Dios le bendiga de verdad, mis hermanos. Gracias por estar aquí. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Estamos ready, Waleca? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a leer la porción bíblica para que estemos iniciando el tema de hoy. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, versos del 12 al 14. Daniel 10, versos del 12 al 14. Cuando usted lo tenga, le da un fuerte gloria a Dios. Y si no pudo encender o abrir su Biblia, ahí está la pantalla. Gloria a Dios. Dice su palabra. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe, bájalo un poquito por favor, Angelito. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Amén. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por este tiempo, Señor, por esta tu palabra, Rey. Gracias, Señor, porque has recibido, Señor, el sacrificio que hemos, amado mío, levantado de alabanza y adoración. Tu pueblo, Señor, ha bendecido tu nombre. Ahora queremos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, Señor. Tu siervo, que es solo un instrumento que tiene valor cuando está en tus manos, Señor. No soy digno de estar en este lugar, y lo digo no como cliché, Señor, sino con mi corazón abierto, que no merezco estar aquí, Señor. Pero ha sido tu misericordia el que esté aquí frente a tu pueblo, a tu sacerdocio, a tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y gloria a Dios. Le damos las gracias al Señor por los hermanos de alabanza. Pueden tomar su lugar. Denle un aplauso al Señor por usted y por el ministerio de alabanza. Queremos también saludar y bendecir a todos los que nos acompañan aquí en casa y a aquellos que empiezan a hacer contacto a través de los medios, a través de las redes sociales y también de los medios de comunicaciones Adames, a quienes bendecimos y agradecemos el favor de la retransmisión de este servicio. Aleluya, gloria a Dios. Estamos en el 2021 ya finalizando y, hermano Jorge, présteme su micrófono, por favor. Y sabemos que la proclama profética que recibió Ministerios Elim, Dios te bendiga, aleluya. Profética, y bájalo un poquito, que recibimos de Ministerios Elim a través de nuestra cobertura apostólica. El apóstol Fernando Ortiz, para este año fue el año de la respuesta de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido respuesta de Dios en este año? Amén. Gloria a Dios por la sinceridad y por su compartir su testimonio. Año de su respuesta. Otros no han recibido la respuesta de Dios y esto tiene pues conocimiento en que Dios responde a su tiempo y todo al tiempo de Dios es perfecto. Hay cosas que pedimos a Dios, que Dios la da a su tiempo, la da si nos conviene y la da y no nos las da si no nos conviene. Este es el año donde Dios prometió no solo a Ministerios Elim, sino a República Dominicana una respuesta a muchas necesidades, a muchas peticiones que el pueblo de Dios tenía. Pero la oración es el canal. La oración es el canal de comunicación que tenemos con Dios. En su palabra dejó escrito bien claro en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es el año de la respuesta de Dios, donde nosotros queremos recibir una respuesta. Pero esto tiene una condición, bendito sea el nombre del Señor, donde debemos saber que si oramos, que si clamamos al Señor, Él va a responder en el tiempo de Él, al tiempo perfecto. A veces nosotros pensamos en nuestras oraciones que no le estamos como rogando, sino como haciéndole una exigencia a Dios, y muchas veces nosotros somos que atrasamos esa respuesta de parte de Dios, y muchas veces en una crisis creemos que Él no nos va a responder
a lo que estamos pidiendo, pero usted sabe que Dios es un Dios fiel que cumple lo que promete. Pero hay dos cosas. Una cosa es que Él prometa, otra cosa es que tú le pidas. Es diferente eso, ¿se entiende ahí? Una cosa es que Dios te prometa a ti bendecirte con algo, otra cosa es una petición que tú hagas. Entonces, ¿qué es una respuesta? Una respuesta es una contestación a alguien que nos llama o nos requiere algo. Por ejemplo, yo le pregunto a Mari, ¿qué hora es? Ella me dice a mí, las 8:15. Es una respuesta, amén. Entonces, de acuerdo con lo que yo pregunto, yo voy a tener una respuesta, y de acuerdo con la acción que yo ejecute, voy a tener una reacción. Me explico. A veces nosotros clamamos a Dios, hacemos una petición que entendemos que es justa. Una sanidad de un hijo, de un pariente, una necesidad económica, el saldo de una deuda. Hay muchas situaciones que nosotros hacemos una petición a Dios y nosotros desde el punto de vista como el que pide, como el que requiere, como el que reclama, entendemos que la respuesta debe ser positiva. Pero esto tiene una connotación y tiene lo que dije hace un rato, que una acción trae una reacción. ¿Qué estoy haciendo yo para recibir esa respuesta? O la respuesta que quiero que Dios me dé. ¿Se entendió ahí? Entonces, ¿cuál es mi acción? ¿Qué es lo que estoy haciendo? De acuerdo a las Escrituras, vamos a ver varias personas o personajes bíblicos y también personajes cerca de nosotros, de aquí de nuestra iglesia, porque ya a mí me gusta predicar, hablar de las historias bíblicas, porque la palabra quedó plasmada para que nosotros tengamos referencia y testimonio de lo que Dios hizo, pero hoy está haciendo. Amén. Entonces, cuando nos vamos a Primera de Reyes, el capítulo 9, del 1 al 5, vemos una historia donde Dios hace un pacto con Salomón. Salomón, hijo del rey David, fue quien tuvo el privilegio de hacerle casa a Dios. Recordamos la historia de su padre David, donde David fue menospreciado por su padre, lo tenían abandonado, cuidando las ovejas, y desde allí Dios lo levanta, y en el agradecimiento, porque David reconoció lo que Dios hizo en su vida, David reconoció de dónde Dios lo trajo, y fíjese uno de los salmos que dice: en violencia fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Su papá no lo quería. Fue tan grande el asunto que cuando fue el profeta Samuel a ungir al rey que iba a regir a Israel, no llamaron a David. Es decir, no lo tomaron en cuenta. Entonces, de acuerdo a lo que Dios hace, porque David desde el campo, su vida era cuidar las ovejas, tocar el arpa y adorar a Dios. La vida de David siempre fue, por eso le llaman el dulce salmista, el dulce cantor. Entonces David tenía una plena comunicación con Dios, y yo creo que todas las peticiones que David le hacía a Dios, Dios se la contestaba, porque él era un hombre de acción activa en busca o en pro de la respuesta que él buscaba. Sin embargo, con todo esto conocemos la historia de David, todo lo que ocurre, y él en agradecimiento, en una reacción de lo que recibe de Dios, él decide hacerle una casa a Dios. Dice: pero ven acá, yo que vivía en el monte con las ovejas, yo que era un don nadie, vivo en este palacio lleno de oro, y tú que eres el más grande, quiero hacerte una casa. David quería agradar a Dios. Sin embargo, conocemos la historia que Dios no se lo permite, pero este hijo de David sí tiene el privilegio de hacer una casa. Y cuando vamos entonces a la historia bíblica, cuando leemos el verso 1, dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová, aquella que le fue negada al rey David, porque sus manos estaban sucias, bendito sea el Señor, y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová le aparece a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y dice: aleluya. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y preste atención a esta primera parte donde dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Van a ver historias de respuestas de Dios en estas historias que traje, donde hablan de gente que estaba esperando una respuesta, pero no estaba jugando vitilla en el play. No estaban en la playa, sino que todos los que aparecen en esta historia estaban metidos con Dios, buscando la respuesta de Dios, porque suena precioso. Yo recuerdo cuando recibimos la proclama profética: este es el año de su respuesta, este es el año de la jipeta, este es el año de la casa. Dios puede hacerlo, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Ahora,
¿qué está haciendo su pueblo para recibir la respuesta de Dios? No me lo responda. Y entonces le dice, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, porque la hiciste para mí, porque me agradaste. Ya Salomón había sido más que bendecido y cumplió lo que prometió. Sin embargo, antes de hacer la casa, él estuvo orando para poder agradar a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces dice, para poner mi nombre en ella para siempre. Él dice que desciende y la santifica la casa, va a poner su nombre para siempre en ella, y estarán sus ojos y su corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y he guardado mis estatutos, bendito sea el Señor, y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Esa promesa se cumple en Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la fidelidad y porque esperando una respuesta de perpetuidad en su reino, David anduvo con Dios. Salomón, que fue que tuvo el privilegio de hacerle la casa a Dios, dice que oraba y hacía peticiones, hacía ruego. Es decir, estaba en contacto buscando la respuesta. Este es el año de la respuesta de los que están buscando la respuesta. Pero hay una forma de hacerlo y decíamos al inicio que era con la oración. ¿Cómo conocemos la fidelidad de Dios para dar la respuesta que estás buscando? Ahora mismo aquí en el templo y a través de los medios quienes ven, yo sé que hay gente que está diciendo, hoy Dios me va a dar una respuesta que estoy esperando. El año le quedan días para terminar. Y si la proclama dice 2021, año de la respuesta de Dios, hay una diferencia entre que sea el año para Dios escuchar y responder, es de acuerdo a lo que estás haciendo. O sea, ¿qué estoy haciendo para que se active la fidelidad de Dios? Dios no cambia, Dios no se equivoca, Dios no miente, es inmutable, no se muda, en Él no hay sombra de variación. Entonces, ¿por qué no ha llegado mi respuesta? Amén. Dios es un Dios de orden, es un Dios fiel. Y fíjese cómo en esta historia que viene a continuación, Dios da una promesa y Dios, en vista de una necesidad, de un anhelo, Dios responde el anhelo del corazón del creyente cuando éste hace su parte. Es decir, Dios es fiel, Él no cambia. Y si Dios dijo que va a hacer, Él lo hace. Pero reitero, hay una condicionante para nosotros recibir esa respuesta. Cuando vemos en el libro de Lucas, el capítulo 1, versos del 5 al 15, vemos la fidelidad de Dios a una petición, a un anhelo, a una necesidad de concepción. Porque Dios es un Dios de detalles. Yo recuerdo ustedes recuerdan una anécdota que nuestro pastor da, un testimonio breve de una camisa, una chacabana negra que él quería. Fue a Santo Domingo, a todos lados no la encontró. Y Dios le dice, ve a Jumbo y ahí encuentra la chacabana. Y él dice, Dios mío, hasta los caprichos tú me complaces. Entonces, todo el que está aquí tiene un testimonio de algo que Dios le ha hecho, que era imposible supuestamente. Entonces, hubo una acción de tú buscar y pedir y hubo una respuesta. Dice esta historia, en el verso 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. ¿Cuántos conocen a Elizabeth? Gloria a Dios. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Paréntesis. Fíjese lo que dice acerca de ellos. O sea, ¿cómo se le llama eso? Las características de esta persona, que dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí hay una condicionante que los hace aptos para recibir una respuesta de Dios. Y ellos la estaban buscando y ellos la estaban esperando. Quizás en este tiempo no contaban con esa respuesta. Puede ser que hoy Dios te dé una respuesta que tú estás buscando. No sé la intimidad que tengas con Dios, porque eso es entre tú y el Señor. Pero algo sí te puedo decir, que si lo estás haciendo como ellos, el Señor te va a responder a su tiempo y en el tiempo perfecto de Dios. Aleluya. Y dice que ellos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Bendito sea el Señor. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante del Señor, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó
en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y fíjese lo precioso. Bendito sea el Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió un gran temor. Cualquiera se asusta. Cuando uno tiene una visión así, eso es fuerte, aleluya. Dice, pero el ángel le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Volvemos a la historia anterior. Había una oración, había una petición. Estaba esperando una respuesta. Y lo que quiero compartir en esta noche con la iglesia que está aquí, con la iglesia que me ve, es cuál es la acción que estás ejecutando para recibir la respuesta. Y yo le daba vueltas a este tema y decía, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo comparta con el pueblo? Y es que hay gente proclamando una respuesta, pero no está buscando una respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esta fue una respuesta a un hombre y una mujer que ya por la edad no podían concebir. Ella era estéril también. Es decir, que Dios en su fidelidad puede dar una respuesta aún en condiciones que para la ciencia y para la humanidad son imposibles. Dice una cita bíblica que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos pueden creer eso? Muchas veces la ciencia dice, no, tú no puedes dar a luz, tú no vas a concebir. Bendito sea el nombre del Señor. La historia de Elizabeth, la de Ana, la de Sarai, esas historias están ahí. Pero aquí tenemos a la hermana Wanda. ¿Cuántos conocen a la hermana Wanda? La hermana Wanda tenía una petición y estaba esperando la respuesta de Dios. Y me gozo en el Señor poder dar este testimonio que, como decimos, es de cerca, no está en la historia. Yo no estuve en ese retiro de damas, pero me cuentan que en ese retiro donde Dios le da la promesa a ella, donde Dios le da la respuesta de su petición, Wanda balbuceaba en ese retiro. Estaban todas las mujeres en ministración y ella estaba en el suelo balbuceando. Bendito sea el Señor. Y esa profeta le dice, mira mujer, el Señor me muestra que algo se desprende de tu matriz. Y la palabra fue para el año que viene, vas a venir con tu hijo a este lugar, bendito sea el Señor. Hubo una respuesta, una petición. Las oraciones de esta mujer llegaron delante del trono. Porque hubo una búsqueda intensa, permanente de una respuesta que llegó por la acción. Esa reacción de Dios de responder con la petición anhelada fue por una acción que ella ejecutó. Y ustedes saben que el año siguiente fue con Diego en brazos. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra pastora Yani con Elizabeth. La ciencia dijo, usted no puede. Hicieron todos los intentos. Cuando cerraron el ciclo médico, y no desautorizo a los médicos jamás, porque Dios permite la ciencia y bendigo a los médicos, pero fue una respuesta celestial, porque a su pueblo, de su pueblo tiene Él cuidado. Dios no le va a dar la gloria a la ciencia de que responda a la petición de un hijo. Abigail está en las manos de Dios. No se ha olvidado Dios de ti, mujer. Abigail está en sus manos, aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. La respuesta de Dios ante la muerte. Hay respuestas de Dios. Este es el año de su respuesta. El hecho de que estemos terminando no significa que no vaya Dios a responderte. Fíjese cómo dice esta historia en Segunda de Reyes, el capítulo 20, verso del 1 al 7. En aquellos días cayó enfermo de muerte. Aleluya. Enfermo de muerte. Él está hablando del rey Ezequías. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Cuánta gente recibió sentencia de muerte en este año? Gente que pensó que el COVID lo iba a matar.
Aquí hay testigos de que estuvieron internos con el COVID y Satanás no pudo cortar la promesa de Dios de ver largos días de vida. Si usted cree eso, déle un aplauso al Señor. Como Dios le quita la llave de la muerte a Satanás. Y gente que pensó que iba a morir en este año, Dios le alargó los días, le perdonó la vida, restauró la salud y están entre nosotros. La misma Marilyn estuvo en un proceso delicadísimo. La pastora, la misma Gualesca que está por aquí. ¿Cuánta gente? Y en esta historia vemos como Dios le dice a este hombre. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dice, le pasan las memorias. Es decir, había una acción para poder recibir esa respuesta que Dios tenía para él. Oiga cómo le dice. Dice que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Pero no fue porque oró por el proceso, porque a veces nosotros nos metemos con Dios cuando estamos en el proceso. No fue que oró a Dios por el proceso, sino que dice aquí que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y le dice, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Es decir, le sacó una factura al Señor. Dios sabía quién era él. Dios sabe quién eres tú, iglesia. Dios tiene conocimiento de quiénes somos. Y por eso el que está aquí, que sobrevivió a una enfermedad o a un accidente, fue porque Él recordó tus memorias. Y si hay una situación por la que estás pasando hoy, en base a eso también hay una memoria en la mente de Dios de lo que tú has hecho. Y Él paga y paga bueno. Porque Dios es un Dios de misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Cuando alguien le dice eso a Dios es porque está seguro, porque a Dios nadie puede burlarlo. Cuando alguien le dice a Dios, yo he hecho la cosa buena, ¿quién puede engañar a Dios? Si ese hombre hubiese estado mintiendo, Dios lo corta. Como aquellos que le dijeron a Pedro, ahí está todo el dinero, murieron ahí mismo. Al instante. Si este hombre hubiese mentido, muere ahí mismo, irremisiblemente, aleluya. Bendito sea el Señor. Y lloró Ezequías con gran lloro. Esto me acuerda a Ana, que lloró con gran lloro. Y el Señor le respondió la oración. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, que así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, el tercer día subirás a la casa de Jehová. Hubo una respuesta de parte de Dios para este hombre por las credenciales que tenía. Ese fue el año de su respuesta. Esa fue la respuesta a una petición que él tenía. Pero había una factura guardada. Es decir, que él tenía una vida de constante búsqueda y de oración. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos están en este lugar? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces nosotros somos hasta malagradecidos? Muchas veces. Olvidamos lo que Dios ha hecho con nosotros. Olvidamos los beneficios, las bendiciones que Dios nos ha hecho. Yo soy testigo de las veces que Dios salvó mi vida. 2 infartos, un intento de suicidio y aquí estoy hablando con ustedes. Sin saber cuántas veces estuve a punto de tener un accidente y de morir o me iban a atracar y Dios lo impidió porque los ángeles trabajan así, que no nos damos cuenta. Entonces, debido a lo que recibimos, hay respuesta. Miren, a veces usted está orando por una jipeta, pero usted tiene un carro, pero hay uno que está a pie, que quiere una bicicleta o un motor. Es decir, esto es consecutivo. Pero nunca o muy pocas veces nosotros decimos, Señor, gracias por la bicicleta que tengo. Porque ahí va uno a pie, o va uno en silla de ruedas, o va uno con unas muletas. Entonces nosotros debemos entender que la respuesta muchas veces no la recibimos porque estamos anhelando cosas que vemos en otros, que Dios no quiere que la tengamos o no es el tiempo. Porque usted dice, no, yo soy hijo del dueño del oro y de la plata, yo puedo andar en esa jipeta, ok, tú puedes andar, pero no es el tiempo de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que compres ese vehículo? ¿Es la voluntad de Dios que tú
hagas esa hipoteca por ese apartamento o esa casa? Tú le preguntaste, no sé. Entonces, necesariamente no es que su respuesta llegó porque hice un financiamiento con el banco a 20 años de tanto miles de pesos mensuales. O sea, tiene Dios que confirmarte. Porque déjame decirte, si Dios te da la casa con el banco, Dios la va a pagar. A ti te pueden sacar del trabajo y Dios la va a pagar. Y aquí hay testimonio de eso. Gente que no duerme, aterrado, que no lo voten porque están en una hipoteca. ¿Cómo Dios le responde si él hizo algo que no le preguntó a Dios? La respuesta de Dios llega cuando tú tienes el anhelo. Dios abre puertas. ¿A quién le financian casi el 100% de una casa, de la hipoteca? A nadie. Eso lo hace Dios. Dios es el que lo hace. Entonces, si yo hago, como decimos, si yo hago trampa o malabares y fabrico lo que falta, cogiendo empréstito por todos lados, Dios no estaba en el asunto. Eso no fue una respuesta de Dios. Dios me dio mi casa, pero tiene una deuda que no duerme. Hay gente con 2 trabajos, hay gente que anda en la calle neuróticos, pasándose en rojo porque tienen una vida afanada, porque no tienen paz por las deudas. Porque entendieron que necesitaban tener eso y que ellos lo merecían y que Dios lo iba a respaldar. Esa no era la respuesta de Dios. No sé por qué metí eso, no iba. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. La respuesta de Dios viene en todo el sentido de la palabra. Hay una respuesta de Dios para salvación. Gracias a Dios creo que todos los que estamos aquí somos salvos, somos evangélicos. Pero a través de los medios hay gente que todavía no ha confesado a Cristo y por eso Dios ha permitido este mensaje. Pero hay una promesa de Dios de salvación. Si yo vuelvo atrás años y recuerdo quién era, nunca cuando yo anduve en la calle me imaginé que había una promesa tan preciosa de una vida digna, limpia, rodeada de gente como ustedes que aman con sinceridad, que entienden las debilidades del pueblo, que entienden la condición de los hombres, que iba a haber una familia en la cual uno podía confiar y con los cuales nos veríamos aquí cada día de servicio, cada día en la calle y por la eternidad. Sin embargo, la gente cree que la salvación es venir a un lugar a darle el dinero al pastor o a pertenecer a un club. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Y nosotros estamos aquí porque aquí hay respuesta de salvación para nosotros y para nuestra familia. Al carcelero de Filipo, Pablo le dijo, cree en el Señor y serán salvos tú y tu casa. Yo creí esa palabra. Mi esposa la creyó primero, pero en ella se cumplió porque vine yo a los pies de Cristo. Y ella recibió esa respuesta hace tiempo. Pero hay personas en los medios que no la han recibido. Y cuando nos vamos a una historia preciosa bíblica, en el libro de Lucas, en el capítulo 2, versos del 22 al 35, hay una promesa. No porque Simeón no era salvo, sino porque Simeón anhelaba la liberación de Israel, que es lo que nosotros anhelamos, llegar a la patria celestial, que nosotros como su Israel espiritual recibamos esa promesa de salvación, que este pueblo que está aquí con nosotros, todos los miembros de esta iglesia y de todas las iglesias seamos salvos y que venga Cristo por su iglesia. Es una petición de mucha gente. Hay ministerios como el de intercesión de nuestra iglesia. Siempre hay una petición que me fascina de la hermana Andrea y de todos los hermanos. Orar por las almas. Orar por la salvación de los que se pierden allá afuera. Y esa es una respuesta que no todos anhelamos, vamos a decir siempre o públicamente. Pero en el creyente tiene que haber un anhelo por las almas, pedir y esperar la respuesta que Dios salve a las almas que están allá afuera. A veces nosotros somos exclusivos de Dios, vemos gente en una esquina bebiendo, jugando dominó, bajamos la acera y no le decimos Dios te bendiga porque están bebiendo, o no le predico porque es un alcohólico o porque es un borrachón. Sin embargo, la respuesta de Dios de salvación para esa persona puede estar en ti, en tus labios. Con una palabra que tú le des a esa persona puede recibir ese consejo, esa buena nueva de salvación y ser salvo.
el evangelio nos lo entregaron para ser salvos nosotros. Y ya que fuimos salvos, debemos compartir esa gracia. Dice que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Lo usamos para el dinero y para muchas cosas. Me llevan dos sacos de arroz, yo reparto uno. Pero también tenemos que compartir la salvación. Fíjese la petición de este hombre. Y dice, cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Está hablando del pueblo de Israel que iba a la iglesia, a este lugar, y está hablando de José y de María y de todo el que estaba en el templo. Y dice que le trajeron a Jerusalén a Jesús, bendito sea el Señor, para presentarle al Señor. Y dice, como está escrito en la ley del Señor, que todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y es aquí que había en Jerusalén, en la persona de quien le habla, había en Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor, un hombre llamado Simeón. ¿Quién era Simeón? Simeón era un hombre que anhelaba la liberación, la salvación de Israel. Sin embargo, Israel era un pueblo escogido por Dios, que había sido escogido desde antes de la formación de ese pueblo. Israel aparentemente era salvo. Sin embargo, Simeón estaba con una petición delante de Dios, esperando la respuesta de salvación del pueblo que era salvo. Es lo mismo que yo diga, estoy orando para que el hermano Luis y mi hermana Vilma sean salvos. Y te va a decir, Douglas, pero tú estás loco, ellos son cristianos, son ministros. Pero Simeón oraba por Israel. Israel era el pueblo escogido por Dios. Entonces lo humano uno dice, esto tiene una locura. ¿Qué dice la palabra? El que bendiga a Israel, yo lo voy a bendecir, y el que lo maldiga lo voy a maldecir. Entonces este hombre oraba por Israel, y no solo que oraba, sino que anhelaba la salvación de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que había un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Aquí está la credencial de Simeón, que era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, había una condición, como dice el hermano Miguel, sine qua non, de que él recibiera promesa de Dios. Era justo, temeroso, estaba delante de Dios, vivía intercediendo, estaba en medio de la brecha, pidiendo por la consolación de Israel, del pueblo de Dios. Nosotros oramos por nuestros hermanos, dice que oremos los unos por los otros, y eso está bien. Que oremos por Israel, que oremos por la iglesia, pero también la iglesia tiene que compartir esa salvación con el de afuera, anhelar la salvación de las almas. Por eso Dios da una respuesta de salvación a su pueblo, pero no para que su pueblo se la coja para él. Tenemos que interceder también por, como dice Cristo, por las ovejas que están en otro redil, que tienen que venir a su redil. Aleluya. ¿Cuántos están aquí? Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes de que viese el ungido del Señor. Él estaba orando por la consolación, por ver la salvación de Israel, y él estaba esperando la respuesta. Simeón no dice la edad, pero parece ser que era un viejito, ya un anciano. Más abajo habla de una señora también que tenía como 90 años, que había enviudado, que estaba con Simeón orando por eso. Bendito sea el Señor. Y dice que este hombre, movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, oiga qué palabra más poderosa, bendito sea el Señor. Hermano Ezequiel, suba, por favor. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Es decir, ya él tuvo la respuesta en sus manos. Cargó la revelación, cargó el libertador, cargó la redención de Israel en sus manos. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice, despide a tu siervo en paz. O un dominicano le dice, yo lo vi, Señor, pero no me lleve ahora. Sí, porque somos así los dominicanos. Sin embargo, este hombre dice, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, que me prometiste que mis ojos no verían muerte hasta que yo no viera el Salvador. Aquí hay gente que tiene promesa de que Dios va a salvar su familia,
que su esposo no está todavía en los caminos del Señor. Hay esposas orando por su esposo y esposos por sus esposas que están allá afuera. Y a través de los medios hay convertidos que me están viendo. Este hombre, Dios le dijo: no vas a morir hasta que no veas cumplida la promesa de la redención de Israel. Es que Dios no puede mentir. Si Dios te dijo a ti que serás salvo tú y tu casa, salva tú y tu casa. Tu esposo tiene que venir a los pies de Cristo. Tiene que venir. Y si no lo hace, lo postra en una cama y lo humilla, lo convierte y se lo lleva. Porque también lo hace. Hay testimonio de eso. Porque si él, usted varón que me ve por los medios, usted entiende que usted no va por una iglesia y su esposa tiene años en una iglesia sirviéndole a Dios, la promesa se cumple por encima de quien sea. Y si Dios tiene que postrarte y podrirte para que venga, lo hace. Así que mi consejo es mejor obedecer, porque Dios no miente. Y si Dios le prometió a tu esposa o a tu esposo de que vas a venir, es mejor engancharse una piedra de molino, aleluya. Porque han visto mis ojos tu salvación. Israel supuestamente era salvo, pero él dice: mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Nosotros. Esa luz que pidió Simeón no la pidió solo para Israel, sino para nosotros los gentiles. Miren qué petición más hermosa contestada a un hombre. Una respuesta de salvación que nos alcanza a nosotros. Una oración por un judío que entendía que el gentil no era un perro como entendía todo el judío. Una promesa, una petición que nos alcanza aún en el siglo XXI. Oiga cómo dice: luz para revelación a los gentiles. Nos incluyeron en esa respuesta de salvación. Por eso hoy estamos aquí reunidos hablando del Salvador. Por eso decía mi hermana Marilyn: el pan de vida, esa alabanza preciosa. Por eso tenemos el derecho de entrar confiadamente. Y esa es una respuesta que se te contestó hace tiempo y ni siquiera de eso te acuerdas. De que tienes el privilegio de ser parte del pueblo escogido. Y no está mal que pidamos respuesta de bienes materiales. Pero esta promesa de salvación, no solo para los judíos, sino también para nosotros los gentiles, nos alcanzó. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de Cristo. Y los bendijo Simeón y le dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Caída de los que los persiguen y levantamiento de los mártires. Aleluya. Y para señal que será contradicha, porque todavía se contradice la señal de que Cristo es el Mesías. Aleluya. Y una espada traspasará tu misma alma. Le estaba diciendo: él va a morir como un vil delincuente, pero es para revelación a los gentiles. Aleluya. Le estaba dando una profecía que María no se imaginaba lo que iba a ocurrir. Sin embargo, Dios se la revela a este hombre, dándole una respuesta más allá de lo que había pedido. Bendito sea el Señor. Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esto quiere decir que a través del padecimiento de Cristo y de su madre María, porque el dolor de esa mujer ver a su hijo morir es indescriptible. Sin embargo, ella dio testimonio de que su hijo fue muerto, pero que resucitó con poder y gloria, y que hoy está a la diestra del Padre. ¿Sabe para qué? Para cumplir la promesa de la salvación que Simeón había pedido. Y esa salvación que tú anhelaste antes de convertirte se cumplió en Cristo. Y esa salvación que viene cuando Él venga a buscar a su iglesia se cumple también en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Aleluya. Suba hermana Marilyn, suban los hermanos de alabanza. Esta promesa
Esta respuesta que Dios dio a Simeón se la puede dar a los amigos que están a través de los medios. Esa respuesta de salvación yo la recibí, mis hermanos la recibieron. Y si aquí en el templo o a través de los medios hay alguien que quiere recibir esa promesa de salvación, este es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de que tú empieces a recibir la respuesta de salvación. Esa promesa que se le dio a Simeón, esa respuesta que él recibió, tú debes recibirla ahora, amigo, que estás viéndome a través de los medios. Si has entendido que Cristo fue enviado a morir por ti en la cruz del Calvario, estás consciente de que necesitas ser parte de los que van a tener la respuesta de salvación, este es el día de tu respuesta. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber escuchado tu palabra. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres hasta que yo muera y vaya a ti o tú vengas por mí. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo voy a orar por ti. Si has hecho esta oración de corazón, de fe y por primera vez, voy a estar orando por ti. Padre, en el nombre de Jesús, este hombre, esta mujer que ha hecho esta oración, donde quiera que se encuentre, Padre, recíbelo como tu hijo, como tu hija, Señor. Recíbelo en tus brazos de amor, Señor. Envuélvelo con tus lazos de amor, Rey eterno. Perdona sus pecados. Ten misericordia de él o de ella, Señor. Recíbelo en tus brazos y ayúdalo a permanecer en la promesa de salvación y ayúdalo a perseverar en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si recibiste a Jesús como Señor y Salvador, te felicito y te pido que permanezcas en el camino de la fe y que Dios te bendiga y que Dios te guarde.